En este video vamos a hablar sobre el gobierno corporativo, pero antes de iniciar el desarrollo de la temática, creo que es importante que conozcamos cuáles son las principales problemáticas de las empresas colombianas. Si nos damos cuenta, los malos manejos administrativos encabezan el listado, seguidos de la falta de personal competente. Adicionalmente, la mezcla de problemas familiares con el manejo de la empresa también ocupan un lugar importante dentro de las problemáticas. Y por último tenemos la falta de transparencia en el manejo de la información. Ante las anteriores problemáticas, la implementación de un gobierno corporativo puede marcar la diferencia, ya que es una herramienta básica no solamente de control, sino que también permite que se genere mayor dinamismo dentro de la empresa, mayor transparencia y obviamente que la empresa pueda responder ante los desafíos que se les presentan de manera permanente. Pero bueno, conozcamos un poco cuáles son aquellas ventajas de implementar un gobierno corporativo dentro de la empresa. Una de las ventajas más importantes es que se permite unificar criterios de quienes toman las decisiones en las empresas, de modo que éstas vayan por el mismo camino. Adicionalmente, se profesionaliza la toma de decisiones, ya que éstas no solamente van a estar en cabeza del gerente. Adicionalmente, la implementación de un gobierno corporativo permite el monitoreo permanente de la estrategia, ya que para que no se quede solamente en el papel. Y algo importantísimo, y es que el gobierno corporativo regula el plan de sucesión de liderazgo. Si nos damos cuenta, el gobierno corporativo nos orienta no solamente en la toma de decisiones, sino también en el desempeño de cada uno de los cargos existentes en la empresa, de modo que estos estén trabajando de manera coordinada y todos dirigiéndose al mismo objetivo. Bueno, ¿y cómo iniciamos la implementación de nuestro gobierno corporativo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los nombramientos de los órganos de administración. Aquí vamos a presentar una estructura clave para el desarrollo del gobierno corporativo. Si nos damos cuenta, tenemos una asamblea general, una junta directiva y una gerencia. Cuando hablamos de asamblea general, es básicamente la reunión de todos aquellos socios o accionistas de la empresa. Tenemos también la junta directiva. Esta junta está conformada por algunos de los socios o incluso por terceros externos a la empresa. Y tenemos el gerente, que normalmente es el representante legal. Él es el que ejecuta las directrices de la junta directiva y además es el que ejerce control y seguimiento al equipo de trabajo y a la situación financiera de la empresa. Luego de elegidos todos estos órganos, es importante desarrollar un plan de trabajo anual para cada uno de ellos. Es decir, elaborar una especie de manual donde se nos indique cuáles son sus funciones, sus tareas, sus responsabilidades y obviamente cuál es el límite que tienen para la toma de sus decisiones. Ya teniendo claridad sobre los órganos de administración y sobre sus funciones, ya conviene regular el tema de las convocatorias. Es decir, es necesario que todas las personas acudan a las reuniones y por eso debemos asegurar un mecanismo de convocatoria que sea tan efectivo que, asegure de cierta manera la participación de todos. Si todos participan en las reuniones es más fácil tener un criterio unificado y obviamente trabajar bajo el mismo objetivo. Esta regulación de la convocatoria básicamente tiene que ver con cuáles son los mecanismos para convocar. Muchos utilizan correo electrónico, otros utilizan carteles, otros utilizan una llamada telefónica. Eso es decisión de cada una de las empresas. Adicionalmente, es necesario decir con cuánto tiempo de anticipación se debe hacer la convocatoria y además cuál puede ser el mecanismo para confirmar la participación. Entonces, este es un tema importante también a regular en el gobierno corporativo. Ya teniendo claridad sobre los órganos de administración, sus funciones y la convocatoria de las reuniones, ya es necesario hablar un poco del tema de la toma de decisiones. Para ello es importante establecer cuántos votos tiene cada una de las personas. Es decir, por ejemplo, según el número de acciones, cuántos votos válidos puede tener esa persona. Entonces, ya cuando tengamos muy definido eso, tenemos que establecer también cuál es el quórum, es decir, cuál es el número mínimo de asistentes que asegura que la toma de decisiones sea válida. Otro tema fundamental a tratar dentro del gobierno corporativo es el trabajo en equipo. Es claro que obviamente existen diferentes órganos, pero estos tienen que estar trabajando de manera mancomunada. Entonces es importante establecer
cuáles van a ser los parámetros para el trabajo en equipo. Otro tema básico dentro del gobierno corporativo es la remuneración, es decir, estos órganos irán a recibir alguna contribución económica por su labor. Estos pueden estar trabajando de manera completamente gratuita y es válido, pero en algunas oportunidades estos órganos tienen algún tipo de compensación económica. Esto debe quedar sumamente claro y ojalá que quede también dentro del manual de soporte del gobierno corporativo. En empresas familiares sucede mucho que, por ejemplo, de manera permanente con las ganancias o con el dinero que va entrando a la empresa, los mismos integrantes de la familia se la van gastando para cosas completamente personales y eso hace que exista un desorden tanto en la contabilidad de la empresa como obviamente en todo el tema financiero y presupuestal de la misma. Entonces es importante delimitar muy bien cuál es ese aspecto financiero que vamos a seguir dentro de la empresa, de modo que separemos el patrimonio de la familia y el patrimonio de la empresa. Por último, es importante tener en cuenta que cuando establecemos un gobierno corporativo, también debemos establecer mecanismos de auditoría o de control. Es decir, después de implementar ese gobierno corporativo, socializarlo y ponerlo en práctica, es necesario de manera permanente vigilar que efectivamente sí se esté cumpliendo al pie de la letra todo lo estipulado. O también, si es necesario, hacer algún ajuste por las nuevas realidades de la empresa, por los nuevos integrantes o en fin. Entonces, ese plan de evaluación hay que dejarlo también por escrito. ¿Qué criterios se van a evaluar? ¿Cada cuánto se va a evaluar? ¿Y cómo van a ser esos ajustes o esos planes de mejora? Por último, les vamos a indicar algunas sugerencias para implementar de manera adecuada el gobierno corporativo. La primera sugerencia es que cada empresa debe implementar un gobierno corporativo sin importar su tamaño. Es decir, el gobierno corporativo no es propio de empresas grandes, no, cualquier empresa lo puede implementar. Adicionalmente, recomendamos que lo mantengan y lo mejoren de manera permanente. Otra sugerencia es que todas las decisiones que se tomen estén soportadas en actas. En la medida de lo posible es importante que estas actas estén tanto en medio físico o material como en medio digital. Algo importante es que en cada reunión se mantenga el orden del día, es decir, que se respeten los tiempos y que este obviamente no exceda el tiempo necesario. Una última sugerencia es que las empresas pueden buscar ayuda de expertos para la implementación, el mantenimiento y la mejora de este gobierno corporativo. Recuerden, no es un gasto, es una inversión.